Si no, Ahí está, ahí comenzamos, continuando con nuestro estudio de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. Acá nos dice, el logro de las tareas personales también es una tarea desde el punto de vista del alma, del desarrollo del alma del ser humano. sí, Entonces, bueno, resulta que cuando hablamos o actuamos de esta manera, desarrollamos nuestra propia alma en el sentido de que definimos nuestras tareas, es decir, establecemos tareas desde el alma. si continuamos con el estudio y vemos, como nos dice aquí, si queremos considerar la vida humana en su conjunto, pero la vida humana tomando en cuenta los fenómenos desde la acción directiva infinita de Dios. O sea, todo lo que nos rodea lo vemos como infinito y es una acción dada por Dios. Entonces aquí las enseñanzas de Grabovoi es la transmisión del conocimiento. Grabovoi nos da el conocimiento que es un conocimiento universal contenido en una sola acción infinita. Entonces, el conocimiento es universal y está contenido en una sola acción finita, porque nos dice que incluso una sola comprensión desde este ángulo, o sea, cuando nosotros comprendemos esto desde este punto de vista, desde este ángulo, ya nos proporciona un nivel infinito de desarrollo para todos. Y si nosotros examinamos este proceso de manera bastante general, bastante clara, desde la perspectiva de vincularnos a una persona específica, vemos que una sola persona le basta con alcanzar este nivel de conocimiento, este nivel de profesionalidad y con este nivel puede lograr la macrogestión y a través de la macrogestión resuelve todas las tareas personales. Y aquí la parte más bonita de este párrafo es que cuando nosotros logramos nuestras tareas personales, que pueden ser salud, que pueden ser bienestar, lo que nosotros nos hemos fijado, esta también es la tarea desde el punto de vista del alma. Y cuando se logra estos objetivos, también el alma se desarrolla, nuestra alma, el alma del ser humano. Entonces, para esto vemos que lo necesario es adquirir el conocimiento, lograr nuestros objetivos y vemos el desarrollo de nuestra alma en el sentido de que definimos tareas, es decir, miramos las tareas que vienen desde el alma misma. Y tan pronto como alcanzas el nivel de establecer tareas desde el alma, te das cuenta de que cualquier acción finita en el plano físico, por ejemplo, recorrer 3 kilómetros en bicicleta, es una acción infinita en relación con Dios y en general en relación con la trayectoria del movimiento. En cuanto encuentras puntos de infinitud en esa trayectoria, entras en contacto con Dios y de manera evidente. Es decir, Dios te habla, por ejemplo, a través de la luz, en un nivel concreto donde hay una conversación con el cuerpo físico del Dios único, y así sucesivamente. En otras palabras, al destacar una línea infinita a partir de haber establecido la gestión desde el alma, puedes hacer que la trayectoria de tu movimiento, de tu desarrollo, sea prácticamente infinita retrospectivamente. Es decir, puedes ejercer gestión hacia el pasado. De esto se desprende que la gestión hacia el pasado, desde la perspectiva de Dios, también se ve afectada por tu acción actual, es decir, por una acción limitada en tiempo o espacio, por ejemplo. Y resulta que desde esta posición es muy fácil percibir cuán variable es el pasado, es decir, el pasado reacciona a tu sistema de gestión de la misma manera que el futuro y de forma completamente idéntica.
En este sistema es muy sencillo ver un sistema de reacción mutua entre el pasado y el futuro cuando entras en la estructura de la infinitud de la acción. Y cuando percibes la acción supradirectiva de Dios sobre ti, es decir, no solo haces o ves, sino que también comprendes cómo se hace desde la perspectiva de tu alma, de tu estructura física, por ejemplo, o de los procesos futuros de desarrollo. Entonces, para regenerar rápidamente el organismo, para renovarlo o simplemente para reemplazar el organismo por uno sano y nuevo, pero que siga siendo tuyo, sin que tú cambies en esencia, basta con tomar en esta tecnología el medio infinito del estado pasado. Es decir, cómo piensas de ti mismo en el pasado. Y hacer que cada pensamiento sea infinito. Esto es todo. Dotar de la propiedad de infinitud mediante una gestión de la voluntad. Entonces realizas un cambio que parece lógico, un cambio aparente, pero en esencia es el desarrollo de tu organismo hacia un estado de salud plena gracias a que viste el medio real tal como es. Y cuando lo ves, lo haces. Para Dios, ver y hacer son lo mismo. Aquí podemos nuevamente ir repitiendo para que se nos vaya fijando esta gestión que nos plantea aquí Grabovoi. Entonces dice que nosotros tenemos que destacar esta línea infinita. Entonces tenemos que proyectar la infinitud en nosotros mismos a partir de la gestión que viene desde nuestra alma. Miramos frente a nosotros la esfera de la gestión, esta gestión viene desde nuestra alma, hacemos la proyección del movimiento, cómo se va moviendo la gestión, de pronto puede moverse en forma de infinito, en forma contraria a las esferas del reloj, las agujas del reloj, podemos darle el movimiento que nosotros queramos. Y hacemos esta gestión hacia el pasado. ¿Y por qué en el pasado? Porque en el pasado nosotros tenemos una perspectiva de norma. Y puedo decir, pero es que una persona siempre nació enferma. Entonces vamos más atrás al pasado. Podemos incluso ir al momento en que Dios nos creó, en el instante mismo de la creación. Ahí estábamos completamente sanos, saludables, muy idénticos, muy parecidos, incluso sin ninguna diferencia entre Dios y nosotros. Es por eso que nos proyectamos al pasado y desde ahí traemos nuestra norma, de nuestro cuerpo, de todo el mundo en el cual estamos desarrollando, de todo nuestro entorno, miramos el minuto inicial, el punto inicial, y también empezamos a sentir la infinitud. Entonces, aquí Grabovoi nos dice que hagamos eso, que nos identifiquemos con el pasado, entremos en el sistema de gestión y de cierta manera traemos esta información del pasado, la proyectamos en nuestro presente y de ahí también volvemos a proyectar al futuro, que es una estructura de la infinitud de la acción. Y cuando empezamos a percibir la acción supradirectiva de Dios sobre nosotros, miramos que Dios nos está dirigiendo de cierta manera, no solo lo hacemos, sino también vemos y entendemos cómo se hace desde la perspectiva de nuestra alma. Esta parte es importante, ¿no? Que no solo lo hacemos, sino también lo vemos y comprendemos. Es hacer, es ver y comprender desde la perspectiva de nuestra alma, de nuestra estructura física
y vemos los procesos futuros del desarrollo para regenerar nuestro organismo, para renovarlo o simplemente reemplazar por un nuevo organismo, pero nosotros seguimos siendo nosotros. Como decir, viene un nuevo hígado, viene un nuevo páncreas, pero nosotros estamos contenidos en ese nuevo organismo, nosotros no cambiamos. Y para ello tenemos que tomar esta tecnología del medio infinito, del estado pasado, el medio infinito del estado pasado, cómo pensábamos de nosotros mismos en el pasado, es decir, en el instante en que fuimos creados por Dios, cómo nos sentíamos iguales que Dios, iguales que Él en el momento de crear con esa misma fuerza. Y eso es todo, o sea, de simple, por decirlo, pero no es simple, es volver a nuestros orígenes, dotar la propiedad de infinitud mediante esta gestión de voluntad y prácticamente hemos realizado un cambio que parece lógico, un cambio que parece aparentemente en esencia es el desarrollo de nuestro organismo hacia un estado de salud plena. Está bueno lo que aclaraste respecto a mirar el infinito pasado, pero ir hacia ese estado inicial donde Dios nos creó en la norma absoluta. Porque dice, ¿cómo piensas de ti en el pasado? Y hacer que cada pensamiento sea infinito. Pero vos hablabas, y por eso decía, destaco esto de ir hacia ese estado inicial, donde somos como Dios nos creó. Porque muchas veces, si nos miramos a nosotros mismos, cómo pensábamos de nosotros en el pasado, de repente no está ese pensamiento en la norma, ¿sí? Porque podemos mirar nuestro pasado y no pensar en la norma respecto a ese pasado nuestro. Sí, porque realmente nuestro pasado en este instante es un pasado de error, porque si nosotros no hubiéramos cometido errores, no hubiéramos de pronto aprendido muchas lecciones o ya este conocimiento ya lo hubiéramos tenido en el pasado. Entonces sabemos que este conocimiento estuvo en nuestra alma, pero recién en este instante presente lo estamos iluminando, lo estamos observando y estamos dándole claridad, estamos integrando en nuestro cuerpo. Pero si vamos al pasado, tenemos que ir al pasado donde todo estuvo en la norma. Y el pasado donde todo estuvo en la norma es cuando estuvimos junto a Dios, cuando fuimos co-creadores de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, cuando éramos Dios y nosotros una sola persona. Entonces, ahí está el pasado perfecto, por decirlo de alguna Ahí manera. me estaría refiriendo a Grabovoi, porque verdaderamente Ajá. uno se mira en el pasado, como vos decís, ve el error. Entonces, ¿cómo voy a transformar eso en infinito? Entonces, ir más bien a ese estado inicial y desde esa luz del estado inicial donde Dios nos creó, y como pasar esa luz por todo el pasado para poder purificar todo eso y que sea un pensamiento infinito. Claro, y que sea un pensamiento en la norma. Tenemos que entender que nosotros nos movemos entre dos puntos que están completamente dentro de la norma. El pasado, el momento inicial, es un momento que está 100% dentro de la norma y nuestro futuro, a donde queremos llegar, en el cual ya hemos experimentado, hemos desarrollado, está también dentro de la norma. Y en medio de eso estamos nosotros ahora. Interactuar, interactuar. Volviendo realmente a nuestros orígenes, y nuestro origen es la unión con Dios, porque siempre estuvimos y estamos unidos a Él. Solo que hoy a veces nos olvidamos de ello, pero siempre estamos unidos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y entonces dotar de la propiedad de infinitud mediante esta gestión de la voluntad. Voluntariamente, en este instante entonces, viajamos hacia ese infinito pasado, vamos al estado inicial de nuestra creación por Dios y esa luz
la traemos como limpiando y purificando todo el pasado a este instante presente y la reflejamos al futuro y desde donde vuelve hacia este instante presente. Y ahí vemos el símbolo del infinito como una luz que va purificando y limpiando cualquier información que no haya estado en la norma, ¿sí? Sí, sabemos que nuestro subconsciente se maneja por medio de imágenes y qué mejor imagen que la imagen del infinito para mirar en esta imagen ya nuestro objetivo logrado, es decir, la regeneración de nuestro organismo, mirar nuestro cuerpo completamente sano, porque Dios originalmente nos creó así. Y con esta lógica le damos poder y fuerza a nuestra gestión. Dios nos creó originalmente sanos y saludables, eternos. Y desde nuestra propia voluntad, ¿sí? La gestión mediante una gestión volitiva, ¿sí? Mediante una gestión de la voluntad, nos dice Grabovoi. Muy bien. Exactamente. Así vamos como aprendiendo a ejecutar, a administrar, a gestionar, ¿sí? Nuestra existencia en este plano desde la comprensión y la aceptación consciente ahora de la multidimensionalidad de nuestro ser. Sí, Continuamos. vamos, sí, continúa. Y en esta tecnología, dice Grabovoi, tú aprendes a ver y hacer y a determinar el camino del desarrollo cuando hay diferentes sistemas de desarrollo. Supongamos que podemos tener estados de desarrollo completamente distintos, es decir, una persona que se dedica por primera vez a una tecnología puede ser muy avanzada en una tecnología específica, pero en este sistema puede, al ver el sistema de gestión tal como es, proveniente de Dios, obtener de inmediato un acceso macro, independientemente de su nivel de desarrollo. Y de hecho, puede obtener este acceso macro mediante una acción dirigida de manera idéntica, es decir, las personas pueden unirse instantáneamente y salvar a la civilización de una macrodestrucción, porque para ellas el pasado gestionable es igual al futuro gestionable o aún no acontecido. En otras palabras, la gestión es en general un sistema de reacción a tu propio pasado. Y las personas conocen el pasado y este ya ha ocurrido. Aquí radica el hecho de la influencia del pasado en el sistema de gestión del futuro. Podemos perfectamente tomar la información, el volumen de información, que se podría decir que es como energía, ¿verdad?, del pasado, y traducirla en un sistema de estabilidad para el futuro, sin alterar la imagen del pasado. Es decir, el pasado sigue siendo el mismo para los demás. Y si hay un nivel de gestión en el que tú, para otra persona, también cambiaste la estructura del pasado, entonces significa que esa otra persona se conectó conscientemente a este proceso. Lo necesitaba por alguna razón. Y resulta que el futuro es tal que personas con diferentes niveles de percepción y de acción pueden salvar a la civilización porque se unirán sobre la base de su pasado colectivo. Aquí se introduce el sistema del llamado pasado colectivo, que está reproducido en registros históricos o que constituye el pasado de cada persona. ¿Por qué, desde este punto de vista, las personas también son diferentes? Porque no hay otra opción. Una persona que tiene un sistema de desarrollo siempre posee una estructura distinta de su pasado. No pueden ser iguales porque en el futuro se trata del mismo espacio y así podemos determinar gradualmente la propiedad del espacio, dado que nos movemos según nuestros propios sistemas de desarrollo. Y entonces, en el futuro también debemos ser diferentes. Por eso,
nacemos distintos desde el principio. Es decir, encontramos la ley de la creación, ¿verdad? Del ser humano, de tal manera que un individuo se diferencia de otro. Una persona es un mundo entero. Y bueno, de pronto aquí a mí se me va la idea, o me viene la idea, de que es necesario que nosotros observemos nuestro pasado y bueno, por ello también existe una terapia que son las constelaciones familiares, en donde uno va sanando el pasado cuando nosotros éramos pequeños, la influencia de nuestros mayores en esa época, la influencia de nuestros ancestros, de nuestras vidas anteriores, que de pronto el pasado en hechos no lo vamos a cambiar. Eh, en hechos concretos, como decir el nacimiento de ciertas personas, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, conflictos que existieron o no, o, o cariños, o parejas y todo eso, eso va a estar en nuestro pasado. Pero lo que yo siento que aquí Grabovoi nos dice es que nosotros gestionemos desde el punto de vista de las emociones, al igual que lo hace esta terapia de constelaciones familiares, cuando uno es consciente de las cosas que hemos heredado o las cosas que tenemos que ir sanando en nuestro interior emocionalmente, sentimentalmente, vemos que las cosas que nos pasó las vemos ya con amor, amorosamente, vamos integrando esta comprensión y vamos sanando nuestra vida, como dicen también, 3 generaciones atrás y 3 generaciones futuras. Eso es lo que hacen las constelaciones familiares. Y aquí Grabovoi le pone un plus más. O sea, nosotros observamos nuestra gestión, vemos nuestro origen perfecto, también vemos las emociones que todavía están dentro nuestro y que tenemos que transformar. Y esta transformación energética, emocional, integral en nuestro cuerpo nos permite lograr el futuro tan deseado que ya existe realmente y que es el futuro dentro de la norma del creador, en donde somos conscientes de que somos co-creadores de nuestra existencia y la creamos siempre en forma creativa. Y también aquí comprendemos que existe una conciencia colectiva, existe este, este conocimiento, estas emociones pasadas que están dentro de la conciencia colectiva. Como decíamos la vez anterior, son patrones heredados de la humanidad, como la sobrevivencia, y por medio de la sobrevivencia existe la competencia entre los seres humanos, pero nosotros al tener ya este conocimiento de que todo esto no es nuestro, sino es heredado, que existe dentro de la conciencia colectiva, lo observamos, lo transformamos, no nos identificamos si no es nuestro, simplemente sabemos que pertenece en sí a la raza humana y vamos haciendo una limpieza cada vez más profunda de nosotros mismos para lograr nuestro desarrollo, que es nuestro objetivo, nuestro desarrollo como seres humanos. Es mirar ese sistema de información, como nos dice acá, podemos perfectamente tomar la información, el volumen de información que es energía. Y sí, tal cual. Es un volumen de información que es energía, el del pasado. Entonces, ese volumen de información del pasado, que es energía, necesita ser mirado, necesita ser reconocido, necesita ser observado desde la conciencia, porque no toda esa información es una información que nos permite vivir una vida plena. Hay mucha de esa información heredada, como vos decís, ya sea en el entorno familiar, ya sea en el entorno social en el que vivimos,
ya sea en el entorno de la especie, porque podemos diferenciar esos entornos, ¿eh? Está el entorno particular de mi vida, está el entorno familiar, y ahí están las constelaciones familiares, está el entorno de la especie humana, ¿sí? Y ahí ya podemos mirar un poquito más ampliamente. Y entonces necesitamos como tomar conciencia de ese volumen de información que es energía para poder discernir qué información nos aporta a una vida plena y constructiva y qué información necesita ser transformada porque obstaculiza nuestra vida plena o genera síntomas y enfermedad, ¿sí? Entonces, al poder ver esa información, ya eso actúa como con un efecto transformador. El hecho de darnos cuenta, el hecho de observar desde afuera, ya va como transformando esa información, ¿sí? Y esta es nuestra tarea, esa presencia consciente en este instante presente y en general en nuestros vínculos más próximos es donde más podemos visualizar y darnos cuenta de esta información, ¿sí? Este paquete que recibimos, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel del entorno de la especie humana, ¿sí? Entonces, desde la conciencia que se une al alma, podemos aprender en nuestra vida cotidiana y a través de nuestros vínculos más próximos a observar esa información para poder darnos cuenta si es una información que nos permite sentirnos en armonía o de lo contrario nos genera conflictos y necesitamos aprender a gestionarla sin actuarla hacia afuera, es decir, si no hay una conciencia que ve ese volumen de información que genera conflicto, ¿qué va a pasar? El ser humano actúa a través de un impulso, ¿sí? O sea, reacciona y en esa reacción por impulso muchas veces genera conflictos vinculares, ¿verdad? Entonces, una conciencia que ve de manera como anticipada la información que en el cuerpo, en la anatomía, en su cuerpito físico se le está activando, ¿sí? Eso es información. Si se me activa, por ejemplo, la ira frente a una situación, bueno, eso es un volumen de información que yo puedo aprender a ver. Y si estoy con ese desarrollo de conciencia que me veo a mí misma y o a mí mismo, entonces voy a poder gestionar ese volumen de información sin dejar que esa información me lleve puesta y de esta manera me genere conflictos en mi vida. De eso se trata el desarrollo de la conciencia, poder ver el volumen de información, darme cuenta que en mi biología, en mi cuerpo físico, se activó esta información. La siento, pero no la actúo por impulso, sino que la contengo en mí, me observo, respiro, ahí aparece la técnica de la respiración que me permite poder contener esta información sin querer vomitarla hacia afuera, sin querer transferirla, ¿sí?, hacia afuera, lo cual me genera conflictos y no me permite tener armonía en mi propia vida, ¿verdad? Entonces, aprendemos a contener esa información, mirarla, y muchas veces nos damos cuenta que es una ira quizás desbordada en relación a lo que está sucediendo en este momento con este otro, y que entonces me doy cuenta que esto no es natural, ¿sí? Y puede ser una información heredada, ya sea de mi constelación familiar, o sea, de mi propio entorno familiar, o puede ser de la familia humana también, o sea, del entorno de lo que es la especie humana. Pero si yo soy consciente, puedo sentirlo en mi cuerpo, gestionarlo con la respiración y me permito reflexionar previamente antes de reaccionar, ¿sí? O sea, estímulo, reflexión y acción. Lo contrario sería estímulo y reacción, lo que nos lleva generalmente al conflicto. Entonces, cuando
vamos activando este desarrollo de la conciencia, viene el estímulo, lo siento en mi cuerpo, en la biología, pero no es una reacción desmesurada, sino que lo miro, lo contengo, respiro y hago algo con esta información, es decir, gestiono este paquete de información, este volumen de información que, como nos dice Grabovoi, es como una energía, porque se siente en el cuerpo, en la biología, pero tenemos que aprender a gestionar todo este volumen de información, que no es solo nuestro, no es solo nuestro, es un volumen de información que es de nuestra propia vida, del entorno familiar y del entorno de la especie humana como tal, ¿verdad? Entonces, estamos en este gran desafío donde tenemos que aprender a gestionar el volumen de información para poder transformar toda aquella información que no nos permite crear una vida en armonía, una vida plena. Ese es el gran desafío de la humanidad actual, ¿sí? Y cada uno de nosotros podemos asumir nuestra propia parte, nuestra parte particular en nuestra propia vida cotidiana, en nuestros propios vínculos más próximos, nos observamos, observando nuestro cuerpito, observando nuestra biología y aprendiendo a pasar del estímulo-reacción al estímulo, reflexión, contención de mí mismo, de mí misma, para poder tener una respuesta, ya no una reacción desmesurada, sino poder tener una respuesta adecuada, asertiva, ¿verdad? Entonces, del estímulo-reacción al estímulo-reflexión y respuesta. Respuesta desde la conciencia, ¿sí? Que está aprendiendo a alinearse al alma, donde está el conocimiento primario, ¿sí? Que nos fue otorgado. En este proceso y en este desafío estamos como humanidad. Y vemos que, bueno, nosotros estamos en el desarrollo espiritual, en el desarrollo de nuestra conciencia. Y también somos conscientes, valga la redundancia, de que parte de nuestro desarrollo es precisamente lo que tú acabas de manifestar, María Guadalupe, que nosotros tenemos que ser ya los dueños y señores de nuestra vida, que nosotros somos quienes realmente tenemos que identificar los problemas y pedir solución a nuestro Creador. Si es que en algún instante nosotros vemos que no lo podemos solucionar solos, pues bueno, pedimos ayuda a través de las gestiones, llegarán psicólogos, llegarán amigos, llegarán circunstancias que nos van a ayudar a ir descifrando y a ir solucionando todos los problemas que nosotros observamos y vemos en nuestra vida cotidiana, que observamos y vemos en nuestro cuerpo físico. De pronto mi cuerpo físico puede estar 100% saludable, pero emocionalmente tengo un conflicto, entonces bendigo a la creación que me permite observar ese conflicto que existe en mí y también la posibilidad de yo discernir y encontrar las soluciones, que gran parte de las soluciones están aquí, en estos textos de Grabovoi, quien nos da el conocimiento. Y también hoy con toda la tecnología que nosotros tenemos, encontramos muchas formas de llegar al punto medular, de observar de dónde viene ese conflicto, si es mío, si es heredado, si es parte de la humanidad, de dónde viene y la capacidad de transformarlo. Porque eso también tenemos que entender, que el ser humano tiene la capacidad de transformar todos sus conflictos y resolverlos. Y eso es lo más bonito e interesante de nuestra vida. Y es Y la misma también, evolución, esa es la evolución humana justamente, ¿verdad? Y el sí, pero momento, también hay personas que no les gusta. De pronto a ti, a mí, a las personas que escuchen, nos gusta ese desafío de la evolución.
pero hay muchas personas que también se han quedado estancadas y bueno, es parte también de su desarrollo de conciencia, que ellas no observan, de pronto ven el conflicto y por no observarse, por no autoobservarse, porque les da miedo, simplemente lo ocultan y el conflicto cada vez se hace más grande. Y bueno, Entonces ahí yo está también, el respeto por el proceso de cada cual y el libre albedrío de cada cual, ¿sí? El respeto por el proceso que cada uno elige para sí. sí, Ese es otro desafío, ¿verdad? Pero claro, se trata de aprender a gobernarnos a nosotros mismos, porque fíjate que nos estamos constantemente quejando de los que nos gobiernan. Pero claro, es un reflejo de la falta de gobierno del ser humano en sí. Entonces, esto que yo expresaba hace un ratito del estímulo, de la reacción a pasar al estímulo-respuesta, tiene que ver con la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Gobernarnos a nosotros mismos, aprender a ser administradores, administradores de nuestra vida, de nuestra existencia. El gobierno de sí mismo, ¿sí? Cuando nosotros aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos, eso se va a ver reflejado en el mundo externo. Sabemos que el mundo interno y el mundo externo se reflejan porque son una unidad. Entonces, como especie humana, necesitamos aprender el gobierno de sí mismo. y bueno, ese es nuestro desafío. Y muy profundo estos párrafos que tú acabas de leer, realmente es muy profundo y vemos la sincronicidad de las enseñanzas de Grabovoi con muchas otras eh, tendencias holísticas que también ayudan al desarrollo nuestro. Y cuando nosotros logramos entender, visualizar y resolver el problema, también nos dice aquí que expandemos el conocimiento, expandemos este conocimiento más allá de las fronteras familiares y no vemos también cómo este conocimiento va a la conciencia colectiva y el ser humano es cada vez más sensible a estas cosas. Observamos con nuestra visión óptica cómo se da esta transformación. Van sanando heridas del pasado. El ser humano es cada vez más consciente de que es el creador de su propia existencia y todos creamos algo bonito, algo dentro de la norma, porque esa es nuestra esencia. Nuestra esencia no es crear caos. Nuestra esencia es crear paz, es crear armonía, es crear un mundo lleno de mucha belleza, tanto de las personas como físicamente. Entonces, observemos nuestra creación, deleitémonos con ella, observemos cuáles son nuestros aspectos interiores y toda la belleza interior que existe en cada uno de nosotros, proyectémoslo afuera. Seamos una especie de eslabón de calma, de tranquilidad y armonía que va proyectando una nueva existencia a través del conocimiento de Grabovoi y a través de nuestra interpretación. Y sabemos que somos co-creadores. Pues toda esta información lo mandamos a la conciencia colectiva y sabemos que este cambio ya se está dando. Tener la certeza de que este cambio ya se está dando porque así lo percibimos. Y a la vez cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nuestra parte, de la parte que nos toca, ¿sí? Y sabemos que haciéndonos cargo de hacer este aprendizaje del gobierno de uno mismo, estamos aportando esa conciencia colectiva porque todos estamos unidos, todos estamos en conexión. Así que todo aquello que hagamos para nuestro desarrollo de conciencia a nivel particular es naturalmente transferido a esa conciencia colectiva. Y ahora lo hacemos desde la intención y desde la voluntad, como enviando esta luz de comprensión hacia esa esfera de la conciencia colectiva para que cada vez seamos más los que elegimos vivir desde la verdad que es la unidad de nuestra
conciencia, alma, espíritu, cuerpo físico, con nuestro origen, el Creador. Así que muchas gracias, Sandra. Gracias a Dios, gracias a Grabovoi y gracias a todos los que nos acompañan en nuestro compartir con amor. Sí, muchas gracias a ti también. Eh, Se aprende mucho cuando se reflexiona de esta manera y gracias a la vida, a Grabovoi y a todas las personas que hacen que todo esto sea posible, a nuestra esencia misma. Gracias a ti. Hasta la próxima.